Entonces, ya hemos considerado las líneas de campo. Consideramos, por ejemplo, qué pasa cuando un plano o una lámina cargada eléctricamente es truncada por un cilindro, puede que un cilindro imaginario, al fin y al cabo un cilindro, y las líneas de campo van a cruzar por el cilindro, ¿cierto? Entonces, eso da origen a un concepto importante, que es el concepto de flujo. Simplemente flujo, ¿cierto? Entonces podemos considerar, por ejemplo, el flujo a través de una tubería. Esto es obviamente algo mucho más intuitivo que el flujo eléctrico. Entonces uno podría tener, por ejemplo, una tubería. ¿Sí o no? Como de este estilo. Nosotros obviamente suponemos que por esta tubería hay un flujo de fluido. Acá hay una entrada de fluido. Y aunque este fluido puede fluir acá de diferentes formas, pues no nos preocupa eso en este momento. Es un fluido laminar, ¿cierto? Fluido turbulento, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente nosotros queremos preguntar, ¿cuál es el flujo a través de una sección transversal, por ejemplo, de esta tubería? Entonces, digamos que nosotros consideramos esta sección transversal de acá. Digamos que la sección de la tubería es uniforme. Es decir, esta área de acá es igual a esta área de acá y esa área a lo largo de la tubería nunca cambia, ¿cierto? Por lo tanto, esa área que yo acabo de seleccionar, esa sección transversal tiene exactamente la misma área que las caras laterales de la tubería. Es esta área de acá, ¿sí o no? Entonces, acá hay una entrada de fluido y puede ser, por ejemplo, agua. Entonces, yo voy a definir, a ver, yo voy a definir un campo que voy a llamar campo velocidad. Digamos que el agua circula de esta forma. Buenos días. Buenos días, Manuel. Y atraviesa esta sección transversal de acá y sigue su trayectoria hacia la otra cara del cubo. Perdón, hacia la otra.
cara de la tubería. Una forma conveniente, porque obviamente todo esto es una definición, ¿cierto? Una forma conveniente de definir el flujo de agua en este caso, ¿cierto? Es la siguiente. La velocidad, ¿por qué? Un segundo, chicos, que no imagino conectar gente. Por acá, por este espesor, digamos que esto es un espesor acá de S. Van a circular una cantidad de líneas de flujo. Estas líneas de flujo que yo tengo acá son líneas de un campo de velocidad, ¿cierto? Básicamente, estos vectorcitos que yo acabo de dibujar son vectores tangentes a la posición de las partículas de agua en cada punto, ¿cierto? Digamos que el agua fluye así, a través de estas trayectorias. Un vector tangente a esas trayectorias es el vector velocidad. O sea que esto forma un campo vectorial de velocidad, como habíamos visto en el primer corte, el concepto de campo vectorial. ¿Sí o no? Y el flujo yo lo puedo definir por la cantidad de estas líneas que están pasando por esa sección transversal, ¿cierto? Entonces sería el flujo de agua a través de esta tubería. Y yo quiero saber el flujo a través de toda la tubería. Obviamente yo tengo que integrar a lo largo de toda la superficie. ¿Sí o no? Cuando yo quiero determinar el flujo total de algo, por ejemplo, en este caso el flujo phi de un campo velocidad, básicamente lo que yo puedo hacer es integrar sobre toda esta superficie cerrada. Esa integral se escribía así. Esto es como una integral doble. Superficie cerrada, una superficie cerrada S, de la velocidad producto punto con un diferencial de área, donde el diferencial de área obviamente es un vector. Ya les voy a explicar qué tipo de vector es. Es un vector ortogonal al área que yo estoy considerando, ¿cierto? ¿De qué magnitud? De una magnitud diferencial. O sea, usted simplemente acá selecciona un diferencial de área en magnitud y la dirección de ese vector simplemente es un vector que sale de esa cara, ¿cierto? Y obviamente cuando usted integra sobre toda la superficie, está integrando sobre todas las posibles áreas diferenciales que tiene esa sección transversal sobre toda la tubería. Entonces, esto es así se define, por ejemplo, el concepto de flujo de campo vectorial en cálculo multivariable. Y esta es la definición que nosotros utilizamos, por ejemplo, en mecánica de fluidos. ¿Sí o no? Ahora, el concepto de flujo nosotros se lo debemos, así como está escrito, a una persona que se llama Carl Friedrich Gauss.
Un matemático del siglo XVIII, uno de los matemáticos más importantes, físico, estadístico, astrónomo, bueno, de todas esas cosas. Y él obviamente estudió este tipo de situaciones con mecánica, ¿cierto? ¿Cómo con mecánica? Con el campo gravitacional, ¿cierto? Entonces, flujo de un campo gravitacional. Ley de Gauss. ¿Qué es un campo gravitacional? Nosotros hablamos de eso bastante en el primer corte, sobre todo en las primeras 2 semanas, pero pues podemos retomar. Un campo gravitacional simplemente es un punto en el espacio donde existe una aceleración que va dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Entonces, supongamos que usted tiene la Tierra por acá. ¿Qué significa que la Tierra esté sometida a un campo gravitacional? Que cualquier masa que esté sobre la superficie de la Tierra, la que sea, supongamos que usted tiene una masa por acá. Esta masa va a sentir una aceleración hacia el centro de la Tierra. Supongamos que usted tiene otra masa por acá. Esta masa va a sentir una aceleración hacia el centro de la Tierra. Una masa por acá va a sentir una aceleración hacia el centro de la Tierra. Ese campo gravitacional hace que todos los cuerpos estén acelerados hacia el centro de la Tierra. Nosotros ahora, a través de la teoría de la relatividad general, nosotros sabemos que la gravedad como tal no existe, ¿cierto? Lo que Einstein demostró es que el espacio-tiempo se curva debido a que estos objetos son muy pesados. Y la curvatura del espacio-tiempo es lo que genera una atracción hacia el centro de la Tierra que nosotros, obviamente Isaac Newton lo describió como gravedad. Pero Isaac Newton no tenía las herramientas para estudiar la curvatura espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, pero acá en un curso como electromagnetismo, como mecánica, nosotros vemos ese efecto como un campo gravitacional y está bien verlo así. Esto se parece mucho a algo que nosotros hemos visto en clase. Esto se parece al campo eléctrico de qué, ¿quién me puede decir? Y un negativo. ¿Cómo? ¿Cómo? De una partícula negativa, ¿no? O sea, el campo va hacia adentro. ¿Quién es usted? Jonathan. Sí, tiene razón. Si usted tiene una carga puntual negativa produciendo campo eléctrico, a ver, campo eléctrico debido a una carga puntual
negativa. Entonces, esta es una carga puntual negativa, menos Q. Si yo coloco una carga de prueba en alguno de sus alrededores, por ejemplo acá, recuerden que la carga de prueba siempre es positiva por convención para determinar en ese punto donde yo ubico la carga de prueba, en qué dirección va el campo eléctrico. Nosotros sabemos que esta carga puntual positiva se atrae hacia la carga puntual negativa. Supongamos que colocamos una carga puntual positiva por acá para mirar cómo es el campo eléctrico, que el campo eléctrico no es otra cosa que la dirección en la que esta carga puntual positiva se aceleraría. Esto es positivo arbitrario. Supongamos que la colocamos por acá. Y esta carga puntual se aceleraría hacia la carga negativa. Es decir, esa carga negativa está produciendo un campo eléctrico que va dirigido hacia el centro de algo así como una distribución esférica, porque esto parece que fuera también esférico, ¿cierto? Porque todas van dirigidas en dirección radial hacia la carga negativa, ¿sí o no? Después vamos a volver a esto sucintamente, pero ustedes pueden ver acá que el campo eléctrico que está generando esa carga puntual negativa es como un campo eléctrico radial que va en dirección radial si nosotros consideráramos que estas cargas están en la superficie de una esfera, por ejemplo, ¿cierto? En la superficie de esta esfera, como el campo eléctrico depende de la distancia que hay de esta carga negativa a la carga de prueba que está en la superficie de una esfera, y esto simplemente es el radio de la esfera, todas las cargas en la superficie se encuentran a una igual distancia de la carga puntual, que es el radio. Por lo tanto, en la superficie todos los campos eléctricos tienen la misma magnitud. Y eso es clave. Si quieren pueden apuntar eso. En la superficie todos los campos eléctricos tienen igual magnitud. Eso significa, y no solo eso, como la distancia es constante, en la superficie el campo eléctrico es constante. ¿Qué superficie tiene que ser? No cualquiera. En este caso de la carga puntual, una esfera. Por eso decimos lo siguiente. La carga puntual tiene simetría esférica. Porque su campo, el campo eléctrico que ella produce
es constante e igual en todos los puntos de la superficie de una esfera si la carga puntual está en el origen de la esfera, en el origen. Entonces, ¿qué significa que tenga simetría esférica? Podemos colocar acá una explicacióncita. Si la carga puntual se ubica en el centro de una esfera imaginaria, el campo eléctrico que produce es constante en la superficie de la esfera. Eso es lo que significa que una carga puntual tenga simetría esférica. Acá, la simetría acá en este caso tiene que ver con el campo eléctrico. El campo eléctrico es simétrico alrededor de quién, ¿cierto? Si usted encierra esto con un cubo, si la carga estuviera en el centro de un cubo, el campo eléctrico no sería constante en las caras de un cubo, porque el campo eléctrico de una carga puntual no tiene simetría cúbica, ¿cierto? Tiene simetría esférica. El campo gravitacional producido por el planeta Tierra tiene simetría esférica. Campo gravitacional producido por el planeta Tierra o por cualquier planeta, de hecho, tiene simetría esférica. ¿Eso qué significa? Que en la superficie, por ejemplo, del planeta Tierra, el campo gravitacional es constante e igual, obviamente, en todos los puntos. Porque todos los puntos están a la misma distancia del centro de la Tierra. ¿Qué puedo yo hacer para hallar el flujo de ese campo gravitacional? Pues básicamente lo siguiente. Supongamos que yo tengo una masa M mayúscula, que produce un campo gravitacional. Yo encierro esa masa M mayúscula con una esfera. Esta esfera está muy mal dibujada porque esa masa M mayúscula se supone que queda en toda la mitad. Esta esfera es una esfera imaginaria, ¿cierto?
Más sin embargo, nos va a ser de mucha utilidad para nosotros poder calcular el flujo de ese campo gravitacional. Listo. Muy bien. Resulta que como nosotros sabemos, a una distancia radial del centro de esa esfera se están produciendo campos gravitacionales que van dirigidos hacia el centro de la esfera. Es decir, si yo por acá coloco una masa puntual de prueba, en este caso son masas puntuales de prueba, entonces el campo gravitacional va en esta dirección, ¿sí o no? Mm, por ejemplo, puedo colocar otra masa por acá, una masa puntual de prueba M, y el campo gravitacional que experimentaría esa masa va en esa dirección. Es decir, está acelerado en dirección del centro de esa esfera, porque en el campo gravitacional las atracciones, perdón, las interacciones, todas son atractivas. Es que por acá pongo otra masa puntual. Esa masa puntual se va a traer hacia el centro de esa esfera. Por acá puedo colocar otra masa puntual. Y esa masa puntual se atrae hacia el centro de la esfera. Lo mismo, toda masa puntual que yo coloque alrededor de esa masa M se va a atraer hacia el centro de la esfera, que es donde yo tengo la masa M, ¿cierto? Por eso se atrae al centro de la esfera. Y así, alrededor de la masa M, yo estoy creando un campo gravitacional. Entonces acá hay un campo gravitacional alrededor de esa masa M, que obviamente va dirigido hacia el centro de esa esfera. Para yo mirar cómo es el campo gravitacional en cada punto, yo tengo que colocar una masa M de prueba ahí y simplemente determinar en qué dirección se acelera, ¿cierto? Esta es una vaina que es muy sencilla de hacer. Eh, mm, Esto es una prueba relativamente fácil de hacer con simplemente con, con masitas pequeñas. Usted tiene una masa en algún punto y usted simplemente la libera y mira hacia dónde se acelera. Nosotros sabemos que el campo gravitacional en cualquier parte de la Tierra va dirigido al centro, ¿sí o no? O sea, qué tan fuerte es el campo gravitacional? Ya eso, digamos que es un poquito más complejo, ¿sí o no? Entonces, porque para nosotros, digamos, mirar qué tan fuerte es el campo gravitacional, ya tendríamos que tener más equipos, poder medir la intensidad de la gravedad, etcétera, etcétera. Eso no es tan sencillo, ¿sí o no? Entonces, pero eso no es tan sencillo, más sin embargo,
Un segundo, chicos. Bueno, más sin embargo se puede hacer. ¿Qué es lo que se ha hecho? La intensidad del campo gravitacional en el planeta Tierra cambia más o menos de esta forma. Supongamos que este es el polo norte y que este es el polo sur. Por acá, el campo gravitacional es aproximadamente 9 o la intensidad del campo produce una aceleración de 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. Y por acá produce una aceleración de 9,82 metros sobre segundo al cuadrado. Se dice que alrededor del ecuador el campo gravitacional es aproximadamente o produce una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces la variación de la intensidad del campo gravitacional no es tanta la variación, pero pues siempre hay una variación. En otros planetas la variación es gigantesca, ¿cierto? Por ejemplo en Júpiter, pues que es un planeta muy grande. Entonces, mm, ahora la pregunta que nosotros nos queremos hacer es, ¿cuánto o cómo calcular el flujo de este campo gravitacional usando esta expresión para el flujo de un campo que nosotros acá hemos propuesto para el flujo de un campo de velocidad en una tubería? Muy bien. Entonces, vamos por favor al libro. El libro guía. Vamos a ubicarnos en el capítulo 22 en la parte de los ejercicios. Listo. Capítulo 22. Parte de los ejercicios y vamos al ejercicio 22,59. Ya lo tienen, chicos. Ya un momento, por favor. Es más, venga, les mando el enunciado con la compañera Karen. Eso sí podemos hacer. ¿22,59 es? Sí. Karen, le puedo mandar el enunciado y por favor lo comparte por el grupo si es tan amable. Disculpe la molestia. Sí, profesor Daniel. Entonces, Profe, qué dime. pena interrumpirlo. Yo quería preguntar, es que yo una vez leí que en la Tierra hay, que hay puntos donde la gravedad es más o menos intensa. No sé, usted qué sepa, pues leí así por encima una vez. Sí, sí Sí, existen los puntos, ¿cómo es eso? eso es precisamente lo que yo le mostraba acá, que cerca del Polo Norte, la gravedad produce una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cerca del Polo Sur, produce una aceleración de 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. Eso significa que en el Polo Sur es menos intensa la gravedad, ¿sí o no? ¿Sí me explico? Sí, sí, profe, ya, sí. Gracias, que Alrededor no del era... Ecuador. No, no, no. Alrededor del Ecuador es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Usted puede hacer este cálculo. Por ejemplo, velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto tiempo le toma a usted, por ejemplo, caer si usted va a una velocidad determinada en diferentes partes del planeta?
En el Ecuador, nosotros estamos alrededor del Ecuador, ¿sí o no? Pues más o menos, ¿cierto? Por ejemplo, un vuelo desde aquí, que es más o menos como algo así por acá. Un vuelo hasta New York, que es bastante, digamos, está bastante directo desde acá. Esto dura aproximadamente 5 horas, ¿cierto? Los aviones tienen una velocidad de crucero de 700 kilómetros por hora. Bueno, eso depende del avión. Hay aviones que vuelan 800, depende del avión, pues. Un avión normal de Avianca, por ahí unos 700, 750 kilómetros por hora, velocidad de crucero. Eh, Eso significa que, obviamente, la parte, y New York no está en el Polo Norte. Si usted, por ejemplo, lo más al norte que usted puede ir acá, derecho, que es haya aeropuerto, pues, ¿cierto? Diría yo, ¿cuál será? No estoy seguro. Pongamos pues Waterloo, ¿sí o no? En Canadá. Eso son por unas 6 horas y media, más o menos. 6 horas, algo así. Si usted multiplica 6 horas, multiplique 6 horas, que es el tiempo que usted se demora. mm, a ver, la velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo, ¿cierto? Eso significa que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esto le va a dar la distancia que hay más o menos entre este punto acá, Bogotá y Waterloo. A lo largo de esa distancia hay una variación de 0,2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Si usted está acá en Colombia, por ejemplo, segundo que esto a veces me borra todo. Y usted dice, yo quiero saber cuánto tiempo me demoro cayendo en Colombia si voy, no sé, a una velocidad, por ejemplo, de 30 metros sobre segundo, dividido por la aceleración, la gravedad acá en Colombia, la aceleración debido a la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo. ¿Quién me dice cuánto es esa división, por favor? 3.06. O sea que me demoro 3,06 segundos cayendo ahí, ¿sí o no? Ahora, eso en Colombia. ¿Cuánto me demoro, por ejemplo, en Waterloo, después de haber viajado miles de kilómetros en un avión? Me voy a dar cuenta que exactamente la misma situación cambia en otra parte del mundo. Vamos a ver cómo cambia. En Waterloo sería más o menos como 30 metros sobre segundo dividido 9,82 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 3.05. Siempre hay una diferencia, ¿sí o no? Hay una diferencia de una centésima de segundo entre la velocidad de caída en Colombia y en Waterloo. En Waterloo me demoro menos porque la aceleración es mayor. Esto es porque esta velocidad de caída obviamente es pequeña. Si usted aumenta la velocidad de caída, si usted disminuye la velocidad de caída, perdón,
la apreciación va a ser mucho mayor. Entonces, pero siempre hay una diferencia entre esas cosas que pasan en el norte, en el polo norte, en el Ecuador y en el polo sur, debido a que sí hay un cambio en la gravedad. ¿Sí pilla, Diego? Sí, señor, ya. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que dice ese ejercicio? A ver, Pastrana, ¿nos puede leer el ejercicio, por favor, que acaba de enviar? Sí, señor. Dice, la fuerza gravitacional entre dos masas puntuales separadas por una distancia r es proporcional a 1 sobre r cuadrado, igual que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. A causa de esta similitud entre las interacciones gravitacionales y eléctricas, también hay una ley de Gauss para la gravitación. Entonces el inciso A dice, sea la gravedad, la aceleración debido a la gravedad ocasionada por una masa puntual m en el origen, de manera que la aceleración debido a la gravedad va a ser igual a menos la constante de gravitación por la masa dividido entre r al cuadrado, todo eso multiplicado por un vector unitario. Considere una superficie gaussiana esférica con radio r centrada en esa masa puntual y demuestra que el flujo de la aceleración debido a la gravedad a través de esta superficie está dado por la Bueno, integral. Bueno, hágale, eso es una integral doble, es como una sola integral, porque es un diferencial de área. sí. Entonces sería como la integral doble en la superficie cerrada. Sí, exactamente. Ahí sería por la aceleración debido a la gravedad, producto punto por el diferencial de área, igual a menos Igual, 4pi por la constante de la gravedad por la masa. muy bien. Entonces, eh, acá hay una curiosidad en los libros de electromagnetismo. Gracias, eh, Diego. Y es que, como dice este inciso, póngale cuidado a lo que dice este inciso. A causa de la similitud entre las interacciones gravitacionales y eléctricas, también hay una ley de Gauss para la gravitación. A uno en estos libros nunca le dicen una cosa. Vamos a leer un artículo de Wikipedia. Miremos, por ejemplo, en Wikipedia, a ver, yo simplemente como por curiosear, a ver qué dice Wikipedia sobre la ley de Gauss. La ley de Gauss en todo lado aparece como campos eléctricos, vea. Carga, epsilon sub cero. Pues miremos a ver qué dice la ley de Gauss. A ver, en física, la ley de Gauss relacionada con el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Estos campos son aquellos cuya intensidad decrece con la distancia a la fuente al cuadrado, obviamente el campo gravitacional y el campo eléctrico. La constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades empleado. Acá dice si aplica eh, mm, al campo electrostático y gravitatorio. Eso no es cierto, porque también se aplica al campo magnetostático la ley de Gauss, ¿sí o no? Como vamos a ver después. Sus fuentes son la carga eléctrica y la masa. La masa es la fuente para el campo gravitatorio, la carga eléctrica para el campo electrostático respectivamente. También puede aplicarse, bueno, aquí también dice al campo magnetostático. Retiro lo dicho, ahí hacen la corrección.
La ley fue formulada por Carl Friedrich Gauss en 1835, pero no fue publicado hasta 1867. Esta es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que forman la base de la electrodinámica clásica. Las otras 3 son la ley de Gauss para el magnetismo, la ley de Faraday de la inducción y la ley de Ampère de la corrección de Maxwell. La ley de Gauss puede ser utilizada para obtener la ley de Coulomb y viceversa. A ver. Acá obviamente esto aparece todo para el campo eléctrico, ¿cierto? Esto es así como se conoce universalmente en este momento. Acá hay unas pequeñas deducciones, nosotros en clase entonces vamos a hacer esto de una forma más sencilla. Esto está muy complicado. Hablan de la electrostática, para el campo magnético, para el caso gravitacional. A ver. Miremos a ver este artículo en inglés. ¿Qué dice? Aquí sí dice. Póngale cuidado, chicos. Es que esa Wikipedia en español no, realmente no aguanta mucho. Vale, cuidado acá. Dice, les voy a traducir. La ley fue primeramente formulada por Joseph Louis Lagrange en 1773, seguida por Carl Friedrich Gauss en 1813. Escuchen bien. Ambos en el contexto de la atracción de elipsoides. Eso significa que esta ley fue primeramente formulada para el campo gravitacional, ¿cierto? Entonces, por eso tenía la curiosidad de saber Wikipedia qué decía, porque yo tengo los artículos originales de Lagrange y de Gauss, y en los artículos originales jamás hablan de la electricidad, nunca. Es más, yo me atrevería a decir que Carl Friedrich Gauss nunca trabajó en electricidad, pero no estoy seguro. Porque en la época donde Gauss se comienza a hacer como muy importante, que es por allá como por 1830 y algo, ¿cierto? Resulta que en esa época, ¿cuál era el problema? Que no había una herramienta matemática para trabajar con electricidad. Ya nosotros vimos que después del debate entre Alexandro Volta y Luigi Galvani, entonces surgió en el mundo el interés por la electricidad, pero no habían herramientas matemáticas para trabajar con la electricidad. Y resulta que en 1828 había un panadero que manejaba un molino. Y a ese panadero le surgió la curiosidad por aprender matemáticas. El nombre de ese panadero y molinero era George Green. Y George Green se preocupó por establecer una base matemática para el estudio de la electricidad y del magnetismo. Y de acá, de este panadero y molinero, salió una cosa que se conoce como la función de Green. Esta es de lejos y sin exagerar un pelo, la herramienta más importante para el estudio del electromagnetismo y la electrodinámica. No hay nada más importante que esta vaina.
Era una persona empírica, escribió un ensayo sobre eso y él se lo repartió a los amigos. Él, obviamente, pues, eso es como ahora, por ejemplo, escribir un ensayo, o sea, no sé, sobre extraterrestres y que usted sea otra cosa, sea economista. Y que usted le reparte ese ensayo a los amigos y les diga, vea, esto es una cosita que yo estoy escribiendo en mi tiempo libre, por si le interesa leerla. Resulta que ese ensayo cayó en las manos de un profesor de la Universidad de Cambridge que contactó a George Green y sin tener del laboratorio Cavendish y sin tener formación académica, George Green llegó a ser profesor de la Universidad de Cambridge. Esta es una vaina única en la historia, ¿cierto? La otra es la de este muchacho, el que conocía el infinito, Ramayana, ¿cierto? Entonces, son dos empíricos impresionantes. Ahora, George Green desarrolla la formulación matemática para la electrostática y después eso se extiende a la electrodinámica en el ensayo. Podemos revisar, por ejemplo, el ensayo de George Green. Podemos buscar acá George Green. Fue un matemático británico cuyo trabajo influenció notablemente el desarrollo de importantes conceptos en física. Entre sus obras más famosas se cita un análisis de las aplicaciones del análisis matemático a las teorías de la electricidad y el magnetismo, publicado en 1828, ¿cierto? Dice acá, Green fue un científico autodidacta, vivió la mayor parte de su vida en Sneinton, Nottinghamshire, actualmente parte de la ciudad de Nottingham. Su padre, también llamado George, era un panadero que poseía un molino de viento para preparar la harina. El joven George solo asistió de forma regular a la escuela durante un año entre los 8 y 9 años, ayudando a su padre posteriormente. En algún momento comenzó sus estudios de matemáticas. Al ser Nottingham un pueblo pobre en recursos intelectuales, no se ha podido dilucidar por parte de los historiadores de dónde obtenía Green la información necesaria para su desarrollo en matemáticas. Solo se conoce a una persona que haya vivido durante esa época con suficientes conocimientos matemáticos, John Topliss. Cuando Green publicó su ensayo, en 1920 fue vendido como una suscripción a 51 personas, la mayoría de las cuales probablemente amigos y sin ninguna idea sobre matemáticas. Esta vaina es una cosa impresionante, es una de las cosas históricamente más difíciles de explicar que hay, ¿cierto? Casi todo en la historia se puede explicar de alguna forma. Por ejemplo, que Newton inventó el cálculo al mismo tiempo que lo inventó Gottfried Leibniz, ¿cierto? Eso se puede explicar. No se conocían, los alemanes no hablaban con los ingleses, no importa, pero dieron con el cálculo casi al mismo tiempo. Eso tiene una explicación, pero esto no. Este es el ensayo de George Green. Se llama Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism. De hecho, esa traducción de esa página de Wikipedia está mala, ¿cierto? Esto es análisis matemático a las teorías, o análisis matemático en las teorías de la electricidad y el magnetismo. Pero bueno, acá dice, vea, Nottingham printed for the author by T. Wheelhouse, ¿sí o no? Wheelhouse. Entonces esto fue simplemente impreso para el autor por este man de acá, T. Wheelhouse. En este ensayo, entonces se comienza a establecer una base teórica para la electricidad y el magnetismo. No sé cuándo Gauss conoció ese ensayo. ¿Sí o no? Por eso yo soy escéptico de que Gauss alguna vez haya trabajado con electricidad. Falleció en 1855 Carl Friedrich Gauss.
Bueno, es posible que lo haya conocido y si trabajó en electricidad de pronto fue tarde en la vida. Pero y la ley de Gauss, como nosotros la conocemos, fue formulada por Carl Friedrich Gauss primeramente para el caso del campo gravitacional. Eso es algo muy desconocido y que los profesores casi no enseñan. No creo que los profesores sepan eso tampoco, ¿cierto? Porque si los libros no dicen eso, eh, mm, obviamente lo descubre uno leyendo las obras originales, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Gauss dijo? Gauss dijo que el flujo del campo gravitacional era igual a la integral doble sobre una superficie cerrada S del campo gravitacional G, producto punto con el diferencial de área. Y que esto era igual o era proporcional a la fuente del campo. ¿Quién es la fuente del campo? La fuente del campo es la masa encerrada por esta superficie. Menos 4 por pi por la constante universal de la gravitación por la masa. Esto es la ley de Gauss. Pueden ver las obras originales. Esta es lo que es la ley de Gauss. Ahora, otra cosa es que después, por allá en 1860 y piola, cuando estaba Maxwell de moda, la ley de Gauss se hubiera publicado para el campo eléctrico y para el campo magnético. Eso es diferente, que eso es, digamos, eso es lo que nos compete en este curso. Pero eso fue tardío. Joseph Louis Lagrange y Carl Friedrich Gauss aquí me equivoqué porque esto es una C. Ahorita acabo de verificar. Bueno, les voy a contar otra hazaña de Gauss para que ustedes piensen en esto. Cuando Gauss estaba en tercero de primaria, la profesora, que eso es básicamente como los profesores de acá de Colombia, del bachillerato y del colegio, realmente no sirven para nada, ¿cierto? Entonces, obviamente estamos hablando de Alemania en 1800, en 1700 algo, ¿cierto? Entonces, muy parecidos, me imagino yo, pues no estoy solo, me imagino yo que a los profesores que tiene uno acá en Colombia de hoy en día, ¿cierto? Entonces, que más bien hacen como poquito. No sé yo qué estaba haciendo la profesora o tenía pereza de dar clase. Bueno, ¿qué hace un profesor cuando tiene pereza de dar clase? ¿Qué los ponían a hacer? ¿Ustedes se acuerdan o no? Exposiciones. Dinámicas, actividades. En el colegio no les decían, bueno, salgan a jugar y después hablamos. O vaya a ver si la gallina ya puso, ¿sí o no? Hora libre. Hora libre, cualquier cosa. ¿Qué hizo la profesora? Para tener a los niños juiciositos y calladitos de tercero de primaria, les dijo, bueno, niños, ustedes están hablando mucho. Háganme el favor y me suman los números del 0 al 100. ¿Cuánto da la suma del 0 al 100? Y Gauss comenzó. Dijo, bueno, vamos a ver. Miremos por acá. ¿Cuánto da 1 más 2? La suma de los dos primeros números da 3. ¿Cuánto da 1 más 2 más 3? La suma de los tres primeros números da 6.
1 más 2 más 3 más 4 da 10. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 da 15. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 da 21. Y él dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto da 2, cierto? Por 2 más 1 sobre 2. Da un 2 más 1 da 3, por 2 da 6, dividido 2 da 3. Dijo, ven. ¿Cuánto da 3 por 3 más 1 sobre 2? 4 por 3, 12, dividido 2, 6. ¿Cuánto da 4 por 4 más 1 sobre 2? 5 por 4, 20 sobre 2, 10. ¿Cuánto da 5 por 5 más 1 sobre 2? 5 más 1, 6 por 5, 30 sobre 2, 15. ¿Cuánto da 6 por 6 más 1 sobre 2? Da 7 por 6, 42 sobre 2, 21. Dijo, ensayemos con la última. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Esto da 28. ¿Sí o no? 7, que multiplica 7 más 1 sobre 2. 7 más 1 es 8 por 7, 56 sobre 2, 28. Le dijo, profesora, termine. La profesora como que acabó, si ha pasado menos de un minuto. Es que no, es que vean. Si usted suma los dos primeros números, da esto. Los tres da esto. Yo acabo de descubrir que la suma de los n primeros números de los n primeros números es igual a n por n más 1 sobre 2. Acabe, profesor. Muchas gracias por su atención. Pero me voy a jugar. ¿Ustedes creen que con los profesores que había en Alemania en ese tiempo y que hay en Colombia ahora, uno sería capaz de hacer una vaina de estas? No, no creo. O bueno, pues uno nunca sabe, ¿no? Puede que exista alguien así. Puede que exista alguien así y no es un extraterrestre como en Alienígenas Ancestrales. Esa vaina ya me tiene a mí hasta la coronilla. Simplemente hay gente que tiene unas habilidades diferentes, pues, para unas cosas, ¿sí o no? Este era uno de esos. Le llamaban el príncipe de las matemáticas. Carl Friedrich Gauss. Y gracias a Gauss es que nosotros podemos estudiar un mundo de vainas. No solo eso, estadística también, probabilidad, matemáticas, física. En la época de Gauss hubieron tres grandes matemáticos, se llaman los tres grandes matemáticos del siglo XVIII. Fueron Évariste Galois, Leonhard Euler y Carl Friedrich Gauss. Nadie sabe cuál de los dos era el mejor, porque el trabajo de Évariste Galois es menos conocido. Es menos conocido porque es muchísimo más complicado. Évariste Galois fue la persona que es el fundador de la teoría de grupos, que es la rama de las matemáticas que estudia la simetría. Y hay una cosa que se llama el grupo y el campo de Galois. Pues obviamente no es conocido entre la gente, pues,
A no ser de que estudien matemáticas o física teórica, ¿cierto? Ni los físicos conocen eso. Más sin embargo, los teóricos sí, ¿cierto? Entonces, Leonard Euler no creo que necesite presentación. Todos conocemos a Leonard Euler, ¿cierto? Y Gauss, pues ya sabemos algunas cosas de Gauss. ¿Qué vamos a hacer ahora? En honor a Gauss, nosotros aquí en la Universidad de Pamplona vamos a calcular esta integral doble. ¿Cómo se hacen estas integrales? Tenemos la masa, bueno, esta masa acá yo la puse con la convención que no era, yo la puse como está en el libro, pero acá como la tenemos escrita, la masa que está generando el campo gravitacional es una masa M mayúscula. ¿Sí o no? Esa masa M mayúscula la hemos encerrado por una superficie que es una esfera. Y como dice el libro, el campo gravitacional va en dirección radial, pero negativa, o sea, va hacia adentro de la esfera, ¿cierto? Eso fue lo que nos leyó el compañero Pastrana. Dice que es menos G por la masa que produce el campo dividido R al cuadrado en dirección a R, o sea, en dirección radial, un vector unitario en dirección radial. El diferencial de área a una esfera, para yo calcular un diferencial de área, tengo que seleccionar el sistema de coordenadas, ¿cierto? El diferencial de área a esta esfera simplemente es por acá en la superficie un área diferencial. Y a esa área diferencial hay un vector que llamamos diferencial de área que es perpendicular a la esfera y sale de la esfera. Este es el diferencial de área. Este diferencial de área, como ustedes pueden ver, es un vector en dirección radial también. ¿Cierto? Y ese diferencial de área, lo otro importante es que los diferenciales de área en una superficie son diferenciales de área, son para una de las variables constantes. En coordenadas esféricas, nosotros tenemos tres variables. Tenemos R, teta y phi. Acá, en esta superficie con la que yo estoy encerrando esa masa, es una superficie donde R es constante, por lo tanto este diferencial de área es un diferencial de área para R constante. Y como ustedes pueden ver, es antiparalelo con el campo gravitacional. O sea que su producto punto es negativo, ¿sí o no? Pero eso ya está incluido acá, en este signo menos. Porque el ángulo entre ellos dos es de 180 grados, es de pi. O sea que G punto diferencial de área es igual a la magnitud de G por la magnitud del diferencial de área por el coseno de 180 grados, que es menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale el diferencial de área en coordenadas esféricas para R constante? Vale R al cuadrado, seno de teta por d teta por d phi en dirección a R, ¿cierto? Reemplazamos en la ecuación de flujo. Flujo gravitacional es igual a la integral doble sobre una superficie cerrada, que en este caso es una esfera, de menos Gm sobre R al cuadrado en AR, producto punto con R al cuadrado, seno de teta
de phi en AR, ¿cierto? De esta integral sacamos lo que sea constante. Bueno, acá r al cuadrado se va con r al cuadrado. O sea que esto es menos g por m por la integral doble sobre esa esfera que es cerrada de seno de teta por d teta por d phi. Como estamos integrando sobre toda la esfera, ustedes podrán recordar de sus cursos de matemáticas que teta es el ángulo que forma el radio de la esfera con el eje z. O sea que teta va entre 0 y pi. O sea que esta integral sobre toda esa esfera queda como la integral entre 0 y pi del seno de teta por d teta. Y phi en coordenadas esféricas es el ángulo que forma la proyección del vector, la proyección del radio sobre el plano con el eje X. Por lo tanto, ese phi es un ángulo que va entre 0 y 2pi por d phi. Esto es menos g por m. La integral del seno es el menos coseno entre 0 y pi. ¿Sí o no? Y esto es por 2pi. ¿Cierto? Porque la integral de d phi es pues sencillamente 2pi, ¿cierto? Porque queda phi evaluado entre 0 y 2pi, simplemente eso es 2pi. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí o proseguimos? Profe, que se puede hacer para permitirle el ingreso a Madeleine que está esperando. ¿A quién? A Madeleine. Ah, bueno, gracias, Jennifer. Disculpe, no había visto. Entonces, esto es menos g por m por menos coseno de teta. Entonces, este menos, cambiemos ese signo, esto es coseno de teta, cambiamos los límites, esto es entre pi y 0 por 2pi. Esto es menos g por m, que multiplica coseno de 0 menos coseno de pi por 2pi. Coseno de 0 es 1, coseno de pi es menos 1. Menos menos da más, eso da un 2. Por 2pi, 4pi. O sea que esto es igual a menos 4pi por g por la masa que produce el campo gravitacional. Y acá hemos demostrado la ley de Gauss para el campo gravitacional. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta, chicos? Sin preguntas. Está como raro eso porque este tema es complicado, pero bueno. Espero que cuando estén haciendo los trabajos, realmente lo estén haciendo ustedes.
Ya saben que voy a estar muy vigilante con eso, sobre todo si no tienen preguntas sobre este tema. Profe, o sea, que ahí también, aquí vamos a aplicar también coordenadas esféricas. Varias coordenadas. Si la superficie con la que estamos encerrando la masa o la carga es una esfera, aplicamos coordenadas esféricas, ¿cierto? Sí. Y si no, usted dice que también podemos aplicar, ¿qué se llama? O sea, cilíndrica si es un cilindro, cartesiana si es una lámina, un cubo, ¿sí me entiende? Es correcto, eso es lo que iba a preguntar. Ah, listo. Sí, era para hacer más o menos eso, porque pues, ya estamos viendo ese tema en teoría. Ok. Entonces, mm, ahora, eh, vamos a mirar. Esta entonces es la ley de Gauss para el campo gravitacional. Esta es como originalmente se formuló la ley de Gauss, ¿cierto? Ahora vamos a mirar la ley de Gauss para el campo eléctrico, ¿cierto? La ley de Gauss para el campo eléctrico básicamente considera lo siguiente. Tenemos una carga puntual positiva por acá. Y como ya bien sabemos, esa carga puntual positiva produce un campo eléctrico que diverge radialmente de la carga, ¿cierto? Esto lo estudiamos mucho en el primer corte. De hecho, en unas diapositivas hicimos muchísimos ejemplos sobre este tema. Es el campo eléctrico de la carga puntual positiva diverge de esta forma. ¿Eso qué significa? Como por convención, yo utilizo una carga puntual positiva. Para evaluar el campo, eso significa que esa carga puntual se acelera radialmente, alejándose de la carga puntual positiva que está generando el campo y por lo tanto tiene este perfil como de aceleración. La pregunta es la siguiente: si yo quisiera calcular el flujo, quiero calcular el flujo eh, mm, quiero calcular el flujo de este campo eléctrico a través de una superficie. Encierro esto con una esfera. Para yo poder aplicar acá la ley de Gauss, tengo que forzosamente saber una cosa. ¿Cuál es la simetría del campo eléctrico? Eso es fundamental. ¿Qué tipo de simetría tiene?
Simetría del campo eléctrico. Como yo ya sé que el campo eléctrico tiene una simetría esférica, pues yo sé que puedo, para calcular la integral de flujo eléctrico igual a la integral doble sobre una trayectoria cerrada S del campo eléctrico, punto diferencial de área a esa superficie. Así es como yo calculo el campo eléctrico. ¿Sí o no? Muy bien. Acá nosotros sabemos, como en el caso anterior, que el diferencial de área a esta esfera, en la superficie de la esfera, es un diferencial de área ortogonal a la esfera para el radio constante, ¿cierto? Entonces es un diferencial de área de esta forma, y en este caso, este diferencial de área es paralelo al campo, ¿cierto? ¿Sí o no? Nosotros sabemos cuánto es el campo de una carga puntual. El campo de la carga puntual es igual a la carga puntual sobre 4pi epsilon sub 0 por la distancia de campo al cuadrado. ¿Dónde estamos evaluando el campo? En un punto donde sea constante, o sea, en la superficie de la esfera, ¿cierto? Porque todos estos puntos sobre la superficie de la esfera están a la misma distancia cada uno del centro de la esfera donde tengo la carga puntual. O sea, que ahí es constante. Y sobre esa superficie, la distancia R es constante. Y esto va en dirección radial, o sea que esto se aleja radialmente del centro. Sabemos que el diferencial de área en coordenadas esféricas para radio constante es R cuadrado seno de teta de phi en AR. Son paralelos, van en la misma dirección, entonces reemplazamos en esta integral doble. Y decimos lo siguiente. Entonces la integral doble sobre S de E, ¿quién es E? Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado en AR. Producto punto con R al cuadrado seno de teta de phi en AR. ¿Sí o no? Se va R al cuadrado con R al cuadrado. AR punto AR, ese producto punto es 1 porque son paralelos. Saco las constantes. Esto es Q sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Sí o no? Y esto me queda por la integral de 0 a pi de seno de teta por de teta por la integral de 0 a 2pi de phi. Ahorita vimos que esto es 2 y vimos que esto es, perdón, 2pi. Vimos que esto es 2. O sea que esto es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 4pi acá. Se va 4pi con 4pi. Esto queda como Q sobre epsilon sub 0. Dos observaciones importantes para hacer acá. La primera observación es que el flujo, la ley de Gauss es flujo eléctrico igual a la integral doble de E punto de A sobre una superficie cerrada, y esto es igual a la carga que está adentro de la superficie. Observen, está adentro de la superficie, por lo tanto se llama carga encerrada. Esta es una carga encerrada por esta superficie S sobre epsilon sub 0. Esta es la ley de Gauss para el campo eléctrico. ¿Sí o no? Segunda observación.
Profe, pero una pregunta. En la parte de abajo no era, no, en la de 0 a pi, diferencial no era pi solamente. No. Observe acá. De 0 a pi es seno de teta. Y de 0 a 2pi es el de phi. Pueden leer coordenadas esféricas para que estén seguros de esto. Yo esto lo voy a tratar con el grupo de estudio que tenemos nosotros en electromagnetismo. Sí, sí, Entonces, ahí lo vamos a discutir con el grupo de estudio. Ya el resto puede leer sobre coordenadas esféricas. Hay varios libros donde pueden leer al respecto, simplemente en Wikipedia. Muy bien. Segunda observación. Si la carga encerrada por esa superficie es positiva, el flujo sale de la carga, ¿cierto? Está saliendo de la carga. Entonces, si el flujo sale de la carga y el flujo es positivo, por lo tanto, por definición y por convención, el flujo saliente de la superficie es positivo, por lo tanto, el flujo entrante a la superficie es negativo. Esa es una observación importante. Flujo saliente de la superficie es positivo. Flujo entrante a la superficie es negativo, como en el caso de la gravitación. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a considerar la carga puntual negativa. Carga puntual negativa. Nosotros sabemos que una carga puntual negativa digamos menos Q. Produce líneas de campo entrante a la carga, ¿cierto? Las líneas de campo están entrando a la carga. ¿Cierto? Ahora, usando la fórmula de flujo o la expresión para flujo,
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encerrar esa carga con una esfera. Esa carga puntual negativa la voy a encerrar con una esfera. Voy a definir un diferencial de área en la superficie de la esfera, o sea, como por acá. Y podemos ver que el diferencial de área para radio constante va en dirección radial positiva, pero el campo eléctrico va en dirección radial negativa, ¿cierto? O sea, el campo eléctrico está entrando a la esfera, por lo tanto, por lo que acabamos nosotros de observar, el flujo, como es entrante a la superficie, debería de ser negativo. Pues vamos a ver. Entonces uno puede hacer el favor de volver a repetir lo que dijo respecto al diferencial de área en esta carga negativa. ¿Cómo? Sí, sí, me puede hacer el favor de repetir lo que dijo referente al diferencial de área, lo que pasa con el diferencial de área y el campo referente a esta carga negativa. Pues que el campo eléctrico en este caso, como usted puede bien observar, Anderson, como el campo eléctrico es convergente, converge a la carga negativa. O sea que está entrando a esa superficie esférica imaginaria que dibujamos, ¿sí o no? Él va entrando, o sea que es un flujo entrante. Ese campo eléctrico va radialmente hacia el centro, ¿cierto? O sea que va en dirección opuesta al diferencial de área que va radialmente alejándose del centro, ¿cierto? O sea que ambos van en direcciones opuestas. O sea, cuando yo calculo esta integral doble sobre esa superficie esa que es una esfera de E punto de A, el campo eléctrico en este caso queda como menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado en AR, porque va en dirección menos AR. Y el diferencial de área queda R cuadrado seno de teta de phi en AR. Se va R cuadrado con R cuadrado, sale menos Q sobre 4pi epsilon sub 0. Por la integral doble sobre S del seno de teta de phi. ¿Sí o no? Esto es menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral de 0 a pi de seno de teta por de teta por la integral de 0 a 2pi de diferencial de phi esto es 4pi. O sea que esto queda menos Q sobre 4pi. Epsilon sub 0 por 4pi. Se va 4pi con 4pi. Esto queda menos Q sobre epsilon sub 0. Como habíamos dicho, ese flujo es negativo, ¿cierto? Porque la carga encerrada es negativa. ¿Qué significa eso? Cuando la carga encerrada es negativa, el flujo entra. ¿Y qué carga es? La carga neta. Adentro pueden haber varias cargas, ¿cierto? Adentro pueden haber varias cargas. Entonces es la carga total neta. Pueden haber, por ejemplo, una carga de 2Q y una carga de menos Q. La carga neta es positiva porque 2Q menos Q es Q, ¿cierto?
Entonces hay que mirar, es la carga neta, ¿sí o no? Entonces, eso es lo importante. ¿Cómo es la carga neta? Acá, entonces ya hemos visto que cuando la carga neta es negativa adentro de la superficie que llamamos superficie gaussiana, esa superficie con la que encerramos la carga la llamamos superficie gaussiana. ¿Sí o no? Muy bien. Cuando la carga neta es negativa, el flujo eléctrico está entrando. Cuando la carga eléctrica neta es positiva en la superficie, el flujo eléctrico está saliendo. Y cuando la carga neta es cero, no hay flujo eléctrico. Listo. Entonces, phi eléctrico, que es igual a la integral doble sobre una superficie S de E punto de A, es igual a, o más bien hagamos esto. Esto es mayor que cero cuando la carga encerrada es positiva. Menor que cero cuando la carga encerrada es negativa. Y cero cuando la carga encerrada es igual a cero. Listo. El flujo eléctrico desde la perspectiva, digamos, de la física, desde la perspectiva más fundamental de la física. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿para qué será que sirve el flujo eléctrico? ¿Qué hay con el flujo eléctrico? Los flujos son importantes, pero este no es tan importante como el flujo magnético. El flujo magnético sí es vital, ¿sí o no? El flujo magnético es responsable de una de las observaciones más importantes en toda la física, si no la más importante de las más importantes, se llama la ley de inducción de Faraday. Más sin embargo, el flujo eléctrico no juega ese papel tan importante como el flujo magnético, ¿cierto? El flujo magnético sí es muy importante. Y entonces, ¿para qué calculamos nosotros el flujo eléctrico? ¿Para qué utilizamos la ley de Gauss? Sobre todo, la ley de Gauss nos permite hacer esto. Evaluación de un campo eléctrico dada de un campo eléctrico debido a una distribución de carga simétrica. Nosotros en el primer corte y cuando estábamos en el cese de actividades que hicimos muchos ejemplos, realmente nos dimos un festín con los sistemas en una dimensión. Y después miramos los sistemas en dos dimensiones, tanto el plano como el disco, ¿cierto? Hay veces que hay que utilizar integrales, bueno, un poco de cosas. Y digamos que la situación se complica. Recuerden, por ejemplo, con la línea infinita de carga. Entonces había que calcular sacar el diferencial de carga, hacer unas integrales, ¿cierto? Después tomar la longitud de la varilla cuando tendía infinito.
Y entonces después obteníamos el campo eléctrico debido a una distribución de carga unidimensional infinitamente larga. Cuando nosotros explotamos la simetría de la distribución de carga, podemos evaluar fácilmente el campo eléctrico. La ley de Gauss, ¿para qué sirve la ley de Gauss? La ley de Gauss sirve para evaluar el campo eléctrico de una distribución muy simétrica de carga. Si la distribución no es simétrica, esta integral de flujo que representa la ley de Gauss, esto es prácticamente imposible de calcular, ¿sí o no? Pero si es simétrica, esa integral de flujo es muy fácil de calcular. Antes de que nos vayamos, nos quedan 5 minuticos. Vamos a calcular el campo eléctrico de una carga puntual explotando la simetría esférica de la carga puntual. ¿Cómo hacemos esto? Todo lo que hemos hecho hasta ahora simplemente es introducir las nociones de flujo, la ley de Gauss, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora vamos a poner en práctica realmente, como se hace en electromagnetismo, la ley de Gauss. A usted le dan una distribución de carga. En este caso, la distribución de carga es una distribución de carga cero dimensional, porque simplemente es una carga puntual, o sea, un punto. ¿Sí o no? Digamos que usted tiene esta carga más Q acá. Y usted esta carga es la carga que va a encerrar con una superficie esférica. ¿Por qué esférica? Porque nosotros ya sabemos de antemano, tenemos que saber cuál es la simetría de la distribución de carga. ¿Sí o no? Eso es importante. Tenemos de saber la simetría de la distribución de carga. Entonces, acá, en este caso, nosotros sabemos que el campo eléctrico va a tener simetría esférica. Es decir, que en la superficie, el campo eléctrico, aunque no conocemos su valor, apenas lo queremos determinar usando la ley de Gauss. El campo eléctrico tiene la siguiente forma en la superficie. O sea, el campo eléctrico es radial a la superficie esférica con la que estoy encerrando la carga, ¿cierto? Este es el campo eléctrico. Y como todos los puntos de la superficie están a la misma distancia del centro, R, todos esos puntos equidistan de la carga puntual, por lo tanto, esos campos eléctricos en esa superficie son constantes. Clave, chicos, apunten esa vaina por ahí, por favor. En este caso, el campo eléctrico ha de ser constante sobre la superficie que estoy integrando. Eso es fundamental. Diferencial de área. El diferencial de área es un vector que es ortogonal a la superficie, por lo tanto también va en dirección radial. Y en este caso particular, el diferencial de área y el campo eléctrico son paralelos, ¿cierto? Por lo tanto, el flujo eléctrico igual a la integral doble sobre S de E punto de A. Esta superficie sobre la que voy a integrar tiene que tener la misma simetría del campo eléctrico y la distribución de carga. ¿Eso qué significa? Que el campo eléctrico sea constante en la superficie S. Apunten eso por ahí, eso es clave. ¿Cómo es, profe?
El campo eléctrico debe de ser constante sobre la superficie S, que es la superficie sobre la que voy a integrar. Así como en este caso el campo eléctrico es constante sobre S, debido a que todos esos puntos donde yo estoy evaluando el campo eléctrico equidistan del origen, que es donde tengo la carga puntual. ¿Sí o no? Como son paralelos, esto básicamente es ¿quién? Esto es la integral doble sobre S de la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de área por el coseno de 0 grados, ¿cierto? Ay, Dios mío, yo les dije a los otros chicos que la clase era a las 10 y era a las 8. No puede ser. Un segundo. No, qué embarrada. A ver, bueno. Ay. A ver, Lady Daniela, buenos días. Buenos días, profe. Ay, Lady, la clase era a las 8 y yo les dije que a las 10, lo siento mucho. Eso fue culpa mía. Qué vergüenza. Lo ¿En siento mucho. serio? Sí, uy, me equivoqué. Qué error tan feo. Lo siento. De hecho, ya estoy acabando la clase. Pues yo les voy a pasar el video para que lo vean, pero pues qué pena con ustedes. Me equivoqué ahí. O sea, es que a las 10 tengo otra actividad y entonces se me cruzaron los cables, ¿sí me entiende? Sí, señor. Bueno, ya que Lo siento, qué pena con ustedes. Usted puede avisar por el grupo y por favor me super disculpa. ¿Sí me escuchó, Lady? sí, señor. Ya voy a escribir. Pero por favor, haga mucho énfasis en que me disculpen, que se me cruzaron los cables, por favor, ¿sí? Listo, sí, señor. Profe, Ay, ¿y nos la envía ahorita la grabación? ahorita mismo se las envío para que vean la grabación para el miércoles. Es importante porque ya en cualquier momento puede haber un quiz. ¿Sí me explico? Sí, señor. Bueno, Lady, muchas gracias. Si quiere quédese hasta el final, que ya voy a acabar, pero pues ya casi acabo. Bueno, entonces como son paralelos, el producto punto entre ellos es este y coseno de 0 es 1. O sea que básicamente esta integral queda como la integral sobre una superficie cerrada S de la magnitud de E por la magnitud del diferencial de área. Que la magnitud de E simplemente la llamamos E y la magnitud del diferencial de área la llamamos de A. O sea, ya le quitamos los vectorcitos. Entonces esto queda como algo así. E por dA. Pero por la simetría, chicos, acá está la clave de la aplicación de la ley de Gauss. Mucho ojo. Por la simetría, dado que el campo eléctrico es constante en la superficie, yo lo puedo sacar de esa integral, ¿cierto? Entonces queda E por la integral
sobre S cerrada del diferencial de área. Y esto es igual a E por la integral de 0 a pi en esféricas de R cuadrado seno de teta por la integral de 0 a 2 pi de phi. R cuadrado es constante en la superficie también, porque el radio es constante en la superficie, lo sacamos. Esto es E por R cuadrado por la integral de 0 a pi de seno de teta por d teta por la integral de 0 a 2 pi de d phi. Esto ya sabemos que vale 2 y esto vale 2 pi. Por lo tanto, esa integral doble sobre esa superficie vale 4 pi r al cuadrado por la magnitud del campo eléctrico. ¿Sí o no? Ahora, por la ley de Gauss, esta integral debe ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero pregunta, ¿cuánto vale la carga encerrada? La carga encerrada por esa superficie esférica simplemente es más Q. ¿Sí o no? Eso significa que esto debe ser igual a más Q sobre epsilon sub 0. ¿Sí o no? De acá simplemente despejamos el campo eléctrico. Bueno, chicos, entonces despejamos E. Entonces E queda como, si lo despejo, queda como Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R al cuadrado, que es realmente lo que nosotros conocemos como el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Sí o no? Vectorialmente, como sabemos que E en este caso tiene dirección radial, entonces simplemente vectorialmente E es igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R al cuadrado en dirección a R, ¿cierto? Así podemos calcular los campos eléctricos explotando la simetría y usando la ley de Gauss, ¿cierto? Todos los campos eléctricos que nosotros hemos calculado hasta el momento, los que hicimos en el primer corte, se pueden calcular así mucho más fácil, muchísimo más fácil, pero exageradamente más fácil, ¿cierto? Entonces, y explotando la simetría, o sea, la varilla de carga, el anillo, la lámina de carga, que fue la que calculamos la última vez, todo lo podemos calcular mucho más fácil, ¿cierto? Esta es realmente la utilidad fundamental de la ley de Gauss. Para la próxima clase, el miércoles, ambos, bueno, solamente hay uno del grupo C, la compañera Lady Daniela, pero los del grupo O también. ¿Qué necesito? Las diapositivas, las primeras diapositivas que les pasé, se las voy a mandar para que repasen el concepto de campos vectoriales como están en esa diapositiva. Entonces, repasar. Campos vectoriales. Divergencia y rotacional. ¿Sí o no? Hay que repasar eso. Eso yo se los enseñé con esos, inclusive se los grafiqué en Python para una carga puntual y lo discutimos en el primer corte. Consultar. Consultar y hacer ejemplos del teorema
de la divergencia de Gauss. ¿Qué dice ese teorema? Yo se los enuncio acá rapidito, pero necesito que hagan algún ejercicio, un ejemplo de eso para que sepan cómo se aplica. Profe Máximo, ¿cuántos ejemplos? No, no importa, o sea, los ejemplos son para que ustedes entiendan, no para que me los entreguen. No, pues para saber uno por qué pasó. Listo, bro. Pues depende de usted qué tantos ejemplos necesita, no vaya a ser 1000 ejemplos, pues, ¿sí me entiende? No, tampoco. La integral doble sobre una superficie cerrada de un campo vectorial F, punto diferencial de área, pónganme mucha atención. Esto es lo que hemos calculado hoy. Esto se puede calcular de otra forma. Esto se puede calcular como una integral triple sobre un volumen de la divergencia de este campo vectorial, que es el producto punto entre el operador gradiente y el campo, por el diferencial de volumen. Esto es el teorema de la divergencia. Este volumen y esta superficie, ¿cómo están relacionados? Esta superficie acota este volumen. Eso es importante. Listo. Entonces, quiero que por favor repasen esto para el miércoles y súper importante. Vuélvanse a ver el video de distribuciones de carga en 2 dimensiones. Listo. Para ese día también quiero que consulten lo siguiente. Consultar. ¿Qué es un aislante? ¿Qué es un aislante? ¿Qué es un conductor? ¿Y cómo es el campo eléctrico en su interior? Esto puede ser tema de quiz. Estas 2 últimas preguntas, entonces por favor consideren pues esa situación. Listo, chicos. Bueno, apenas si acabe esta clase, acá les voy a descargar las notas para enviárselas de una. Este fin de semana es fin de semana de estudio de electromagnetismo, chicos. Clave, muy importante. El lunes, los que están en el grupo de estudio, nos vemos a las 8 de la noche. El lunes es festivo. Pero créanme cuando les digo que eso les va a ayudar tremendamente. Entonces, esto es Gauss Law por hoy. Listo. Y apenas se acabe la clase, el video comienza a convertir y entonces les paso el video, se lo subo inmediatamente a los